Bienvenidos a Conversaciones en la Edad Dorada, un podcast que celebra la vida, la experiencia y la sabiduría de las personas mayores. Soy María Patricia Ospina y es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio. Hoy hablaremos de un tema muy relevante y muy importante que es el outplacement. Para eso hemos invitado a Marta González. Marta, bienvenida. Hola Pati, buenos días, muchas gracias. Complacida de estar acá contigo. Marta es administradora de empresas, tiene una especialización en gerencia del cambio y es gerente de consultoría en su empresa Impulso Coach. Marta, quisiéramos conocer un poco tu trayectoria y que nos contaras de dónde llegas a este tema. Bueno, Pati, voy a tratar de resumir. Mi vida laboral tiene como tres etapas. Una donde me dediqué completamente al sector financiero. Ahí fui gerente de algunas fiduciarias, fui corredora de bolsa, estuve en áreas de tesorería y una vez estando en una entidad financiera, la organización consideró que mi perfil podría llevarse al tema del cambio organizacional. Era una entidad o un holding más bien que tenía muchas empresas y necesitaba a alguien que gerenciara todo el cambio que se estaba viviendo. En ese momento paso a estas áreas de gestión humana, era un giro de 180 grados en mi carrera profesional y igual que le ha pasado a muchas personas, 1 de diciembre me dijeron, fue un placer conocerte, muchas gracias por lo que has hecho para esta organización y me vi en un programa de outplacement, ¿sí? Este programa me cambió literalmente mi perspectiva de lo que quería yo profesionalmente. Y en ese momento tomé una decisión que siendo muy joven en edad todavía, y era no me vuelvo a emplear. Y me dediqué a trabajar precisamente con la firma que fue quien me dictó este acompañamiento, quien me dictó estos talleres. Me dediqué a trabajar como consultora asociada y duré más o menos unos 8 años trabajando con esta firma. Era la firma más grande en ese momento de consultoría en outplacement y una vez me desvinculo de esta empresa, empiezo a trabajar con mi propia firma, ¿cierto? Y ahí fue cuando entendí que nuestro trabajo va mucho más allá de simplemente acompañar a una persona, es que de verdad le podemos cambiar la vida a una persona cuando la acompañamos en un proceso tan importante como es su transición de carrera. Ya llevamos nosotros aproximadamente unos 16 años con esta firma de consultoría, como acompañamos grandes empresas, también hemos acompañado empresas medianas, hemos acompañado personas naturales que están pensando en que quieren gerenciar su carrera y tratar de hacer un clic entre su vida profesional y su plan de vida. Y esto creo que ha sido muy importante. Bueno, Martica, yo te cuento un poquito. Nosotros creamos este espacio de conversaciones en la Edad Dorada porque siempre hemos sentido que cuando uno llega como a ese proceso, a esa etapa de la vida, donde ya la parte laboral queda en un segundo plano y ya volvemos a estar como en la capacidad de hacer muchas cosas, tenemos como esa mentalidad de que no, acá se nos acabó todo. Y hemos entrevistado a algunas personas que nos han contado su experiencia sobre cómo ha sido este proceso. Dos de ellas nos han hablado precisamente de este acompañamiento y por eso para nosotros era tan importante entrevistarte y que tú nos contaras un poco en qué consiste estos acompañamientos, o sea, qué es cuando una organización te paga a ti este acompañamiento. Bueno, yo creo que lo primero, las empresas lo hacen muy desde su función social. Es decir, una persona que te ha acompañado 1, 2, 15 o 20 años en la organización, me siento obligado como compañía a no solamente pagarle una indemnización, que esa la ley me la determina, sino acompañarlo en ese proceso de encontrar nuevamente una actividad laboral satisfactoria. Entonces ahí entramos nosotros. ¿Qué hemos hecho en estos 23 años? ¿Cierto? Tanto cuando trabajaba con esta firma de consultoría como ahora en Impulso Coach. Nosotros hemos acompañado personas de todos los niveles, desde un presidente de compañía hasta un operario de una fábrica. Y creo que el común denominador es que las personas se sienten realmente asustadas porque no saben qué van a hacer con su vida. Y hay demasiados paradigmas, desafortunadamente, que lo empiezan a aumentar esa angustia y ese susto que la persona tiene. Entonces, ya tienes 45 años, entonces eres viejo para el mercado laboral.
ganabas mucho en esta empresa, ya no vas a encontrar ese mismo salario, no sabes hacer sino una cosa. Entonces, creo que lo más importante y creo que es el primer acercamiento que nosotros hacemos a la persona es mostrarle que la vida no termina porque termina tu relación laboral con una compañía y que tenemos que romper esos paradigmas. No somos viejos a los 45 años y no para el mercado laboral. No es tarde nunca para aprender. Ese tema del loro viejo no aprende a hablar es válido, pero para los loros, pero no para los seres humanos. No vas a encontrar una compañía tan maravillosa, claro que sí. Seguimos queriendo esa compañía que estuvo acompañándonos en nuestra carrera laboral durante 10 o 15 o 20 años, pero también vienen otras y vienen otras muy, muy importantes en nuestra vida. Entonces, es ese, creo, el primer momento que es clave para la persona, que entienda que rompemos esos paradigmas y que hay mil oportunidades todavía en el mercado laboral o en otras actividades que la persona quiera hacer. Fíjate que yo no te dije para encontrar un trabajo, yo te dije para Ujú. encontrar una actividad laboral satisfactoria, una actividad productiva satisfactoria, porque hay hoy muchas formas de ser productivo y no necesariamente tiene que ver con un contrato laboral. Después acompañamos otros procesos, otros módulos tenemos que son importantes en este proceso de acompañamiento. Sí, todo lo que tiene que ver con buscar un trabajo. Yo digo que esto es la Wikipedia de cómo hacer realmente efectivo este proceso de búsqueda. Entonces, cómo hacer una hoja de vida, cómo presentar una entrevista, marca personal, cómo debo presentarme yo al mercado laboral. Hoy que han cambiado tanto la forma de buscar empleo, pues también poner a la persona que lleva 5 o 10 o 15 años sin haber buscado una actividad, ¿cierto? En presente, en hoy cómo se busca el trabajo. Y ese también es un módulo muy importante. Y no dejamos de lado otro que genera mucha angustia y es el tema financiero. El tema Sí. financiero genera mucha angustia porque si bien tú sales con una indemnización, a veces no es suficiente o tienes un nivel de endeudamiento que te genera muchísimo estrés. Entonces, tratamos de optimizar las finanzas para esta época de transición, enseñándole también cosas que a veces no sabemos, y es que tenemos derecho a un seguro de desempleo, o que tenemos que mirar nuestra historia laboral para saber cuánto nos falta para la pensión y qué es lo que nos conviene en este momento. Entonces, creo que estos cuatro grandes temas que son los básicos ayudan a que la persona se sienta más tranquila y más optimista y conectada con ese futuro al que quiere llegar. Bueno, Martica, ahí quería también preguntarte los beneficios, o sea, ¿por qué una organización, por qué una empresa hace esto? ¿Y cuáles como esos beneficios para la empresa? Pero también esos beneficios, tú has ido contando un poco, claro, uno sale desubicado, uno sale pensando se me acabó el mundo, a veces esas cartas o esas decisiones llegan en momentos que uno no está preparado y sé que ese acompañamiento, pero quisiera como que tú nos contaras esos beneficios también para la organización y para la persona de estos acompañamientos. Bueno, para la organización, uno, lo que te decía yo, responsabilidad social, ¿cierto? Esta persona un día fue tu empleado, no lo desampares en este momento. Dos, pues es un discurso potente. Si yo realmente como empresa estoy diciendo que para mí la gente es importante, pues que lo sea de principio a fin, ¿cierto? No es importante mientras está en la organización, es importante desde el día en que llega hasta el día en que se va. Y es más, muchas organizaciones realmente valoran el que les contemos posteriormente cómo está la persona. Gracias a Dios nosotros tenemos una tasa de efectividad muy alta, entre el 90 y el 95% de las personas que pasan por nuestros procesos consiguen una actividad productiva satisfactoria en un tiempo relativamente corto. Y para la empresa escuchar, decirle, mira, este conductor que trabajaba contigo hasta el mes de octubre, ya hoy en diciembre está trabajando para vos, es importante. O el ejecutivo o el comercial, ¿cierto? Eso para la empresa realmente es decir, estoy siendo coherente entre lo que promulgo y cómo estoy actuando. Y adicionalmente, pues el que se queda, ese empleado que se queda, pues siente mayor arraigo con esa compañía que de verdad está pensando en las personas que son sus empleados. Entonces yo creo que esos son los beneficios más importantes. Responsabilidad social, coherencia entre el discurso y lo que y cómo estoy actuando
y el arraigo que genera en las personas que se quedan en la organización después de un proceso de outlet. Sí, yo escribí hace poco en una columna que estoy sacando sobre un tema de si las despedidas fueran iguales de felices que las bienvenidas. Y creo que a eso se refiere lo que tú nos estás contando. O sea, creo que esas salidas como con la cabeza en alto y como salir agradecido con una organización con la que he llevado mucho tiempo, creo que es importante. Yo también sé que tú en todo ese proceso que llevas, haces un proceso para jubilados, ¿sí? Para cuando las organizaciones ya llegan los grupos de personas que se van a pensionar y se les hace ese proceso. Quisiera que me contaras un poco ese proceso, cómo se hace. Bueno, usualmente la empresa y las empresas que nos están contratando están haciendo este programa que nosotros le llamamos Caminando hacia una jubilación exitosa, 1 o 2 años antes de la pensión, ¿cierto? Obvio, el ideal sería 10 años antes. Ese momento en donde yo tengo que decir, me quedo en el fondo privado, me quedo en Colpensiones, sería ideal que empezáramos a prepararnos para ese momento que denominamos la jubilación. Pero que no tiene que ser jubilación, tiene que ser más que voy a recibir la pensión, voy a empezar a recibir mi mesada pensión. Entonces, como te digo, lo hacemos más o menos 1 o 2 años antes y tratamos temas en alguna forma similares a los del outplacement. Por eso nosotros lo enmarcamos también como un outplacement diferente, porque tratamos temas como entender el desafío de la jubilación. La vida nos va a cambiar y no solamente nos va a cambiar a nosotros al momento de jubilarnos, sino cambia el entorno familiar. Mi esposo, que de pronto me veía todo el día trabajando, ahora va a tener más tiempo para estar conmigo o demasiado tiempo para estar conmigo. Mis hijos, que durante toda la vida me vieron trabajando, ahora me van a sentir en casa y de pronto ya no quieren que la mamá esté tan pendiente de ellos. Entonces, como cambia tanto el entorno, ¿cierto? Creo que es un momento importante en donde entendamos que la jubilación es eso, un desafío, y que vamos a ver cómo respondemos a ese desafío que nos pone. Y volvemos al tema de las finanzas. Igual que pasa con el outplacement, en este momento de jubilación empieza la preocupación de si esa mesada pensional me va a alcanzar para el estilo de vida que estoy teniendo. Entonces, ahí vienen unas reflexiones importantes y es cómo disminuyo mis obligaciones. Porque está bien que nosotros sigamos siendo partícipes en la vida de nuestros hijos, pero no tenemos la obligación ya, ¿cierto? Si ya están casados o ya están trabajando, de ser nosotros quienes financieramente estemos apoyándolos. Entonces, vienen una cantidad de reflexiones para que esa etapa no se nos convierta en que vamos a bajar nuestra calidad de vida o que vamos a bajar el estilo de vida que estamos teniendo. Y viene un tema también muy importante que le llamamos salud y calidad de vida, ¿sí? Como dice el médico que nos acompaña en ese proceso y es cuando empezamos a envejecer, el día en que nacemos. Pero en los 50 años más o menos se marca como un hito importante y es que empezamos a tener síntomas de somos personas adultas, adultas ya grandes o adultas mayores, como en algunos momentos llaman a las personas de más de 60 años, ¿cierto? Y vienen algunos síntomas que tenemos que, ojo, no es que nos sintamos viejos, es que pongámosle cuidado, ¿sí? Y pongámosle cuidado con básico, alimentación, ejercicio físico y mental, cuidado en el exceso del azúcar, en el exceso de sal, no fumar, no beber en exceso y tener cuidado con la presión arterial. Eso le llamamos las 7 reglas de la vida en salud y calidad de vida. ¿Sí? Pero también miramos qué hacer en esta etapa que no necesariamente tenga que ser productivo. Hay una posibilidad amplia de hacer muchas cosas que a veces hemos venido aplazando, ¿sí? Porque trabajamos, porque tenemos muchas obligaciones y demás, y aplazamos actividades que de pronto van a resultar muy, muy ricas de hacer en esta etapa en que nos encontramos ya jubilados. Entonces, nosotros, por ejemplo, empezamos con mi esposo un deporte que nos va a permitir hacerlo hasta que tengamos 80 años, ¿sí? No importa, 80, 85 años. Entonces, es eso, es seguir nosotros activos, pero ya con una mirada diferente, que no tiene que ser solamente de producir financieramente, sino de nuestra satisfacción, de nuestro goce, ¿sí? Entender que ahora sí el ocio
tiene que ser mirado como una parte del goce que tenemos que tener en nuestra vida y que no necesariamente tenemos que estar buscando cosas productivas en términos financieros para que nos sintamos satisfechos. Entonces también viene como esas reflexiones y hacemos un capítulo dentro de eso en donde invitamos a la familia para que hagamos reflexiones como familia, ¿cierto? ¿Cómo te puedo yo apoyar a ti en esta etapa de jubilación, pero también qué quiero de ti? Y creo que ahí hemos encontrado un común denominador y es el tema de la comunicación. Qué importante que a lo largo de toda la vida nos comuniquemos, pero que en esta etapa esa comunicación sea más franca, sea más sincera, sea más permanente, para que así de verdad, como tú dices, la edad dorada sea de verdad la edad dorada y no la edad gris en donde nos sentimos apagados, en donde sentimos que ya no tenemos la misma valía, no, esa etapa también es muy importante, pero depende de nosotros. Y depende de nosotros de no solamente cómo la construyamos a partir de toda la vida, sino en este momento cómo la miremos, ¿sí? Y creo que me estoy extendiendo, pero es que este tema de verdad me apasiona. Una cosa muy importante que yo he notado en las personas es que tienen que aceptarse, tienen que reconocer que ya tienen 57 o 60 o 65 años. ¿Sí? Dejarme mis canas fue parte de ese proceso, de aceptar que, listo, yo ya pasé los 60 años y por lo tanto ya tengo que tener una mirada diferente a la vida. Y eso no me hace vieja. Yo creo que hay jóvenes de 75 años y hay viejos de 40. La edad no te hace vieja, ¿cierto? Es tu actitud frente a la vida, pero tampoco tengo 15, entonces no me puedo decir, no, es que yo me voy a sentir como de 15, no, yo me siento como una persona mayor de 60, pero tengo una mirada tan positiva frente a la vida que me siento una joven. ¿Mm? Y eso también creo que es importante en esta etapa, reconocernos. Tú has dicho cosas muy importantes y parte de este espacio es eso, es mostrarle a la gente que la vida sigue, ¿sí? Que estos procesos llegan es a fortalecernos y que es un momento como para sacar nuestros sueños y para crearnos un nuevo futuro. Yo no podría terminar esta entrevista sin contar un poco cómo nos conocimos tú y yo. Nosotras dos nos conocimos por un proceso de alguien muy cercano, un proceso bastante duro, un proceso que no se esperaba, y Marta fue para nosotros un ángel. Yo siempre he dicho que Marta es un ángel para muchas de las personas que llegan con su proceso, con su hojita de vida, a volverla a hacer, a pensar cómo construir este nuevo futuro. A mí me gustaría que nos contaras, porque sé que en estos 23 años que tú mencionas, son muchos los casos que te han llegado, pero quisiera que nos regalaras como unos de esos casos que te hayan impactado, que hayan sido de una transformación y que hayan generado como un cambio en esa persona. Me encantaría si nos pudieras como poner unos casos de estos. Uf, ha habido muchos, Pati, realmente creo que en 23 años ya son tantas las personas, eh, pero creo que hay unos bien bonitos. En una empresa del sector petrolero, me dijeron que directamente tenía yo que acompañar el proceso de outplacement porque la persona era terrible, era una persona realmente muy tóxica y entonces tenían miedo. Y entonces, y era la gerente de gestión humana esta niña, y me invitan a este proceso y me encuentro yo con la persona más increíble del mundo, absolutamente increíble, ella se llama Silvia, y no solamente nos volvimos muy amigas, sino que creo que un consejo que yo le di en su momento fue, no te vuelvas a emplear, tú no estás para eso. Y efectivamente hoy, yo creo que han pasado unos 15 años, ella está absolutamente feliz y creo que no ha pasado un día en donde ella no reconozca que fue muy positivo el que no se volviera a emplear. Entonces, ese me parece importante porque igual era una mujer muy joven, yo creo que no llegaba a los 40 años en ese momento, pero es eso, es que no necesariamente nos tienen que meter en esa cajita de usted tiene que salir de un trabajo y meterse en el otro. Entonces, ese me gusta por ese corte que hicimos y porque creo que también es nuestra responsabilidad como asesores, como consultores, demostrarle a la persona el camino que creemos que es el mejor camino. Y por eso a mí me encanta que mis consultoras son personas que ya han pasado los 50 años, porque creo que lo que tú decías es tener la sabiduría para poder dar un buen consejo. Ese es un caso que me ha gustado mucho. Pero también he encontrado muchos casos de personas que nos las encontramos después y me dicen, mire, es que yo ahora soy más feliz.
Y claro, y le decimos, ¿y te acuerdas cómo lloraste el día que te desvincularon? ¿Y recuerdas cómo decías que, mejor dicho, la vida se te estaba acabando? Y mira hoy cómo estás mucho más feliz y más exitosa. Uno que me impactó también mucho y lo acabo de traer a colación es una persona de una universidad, era el gerente de comunicaciones de una universidad, lo desvincula. Y a mí en estos procesos, cuando son individuales, siempre me gusta invitar a la pareja. Es más, tú viniste a mí porque yo le dije a tu esposo, quiero que venga tu esposa, yo la quiero conocer porque este cambio es para todos. En este también le dije, quiero que venga tu esposa. Y vino una niña encantadora, muy joven, que estaba haciendo sus primeros pinitos para volverse influenciadora de imagen personal. Y el último día que cerramos, yo recuerdo que mi oficina quedaba muy cerca a la zona de Usaquén. Le dije, para cerrar, comamos un helado en Usaquén. Ese día llega ella y me cuenta, me acaban de diagnosticar cáncer de seno. Y después hacer ese acompañamiento y saber que no solamente era, ven, yo te ayudo para que tu esposo consiga un nuevo trabajo, sino ven también cómo como familia los acompaño para vivir este proceso y hoy la veo feliz, es la influenciadora, yo creo, más importante en este momento a nivel país en todo lo que tiene que ver con imagen personal y creo que también fue muy bonito. Y en común, fíjate que queda eso también, Patti, el que nos volvemos amigos muchas Sí. veces de las personas que asesoramos, porque creo que llegamos en un momento trascendental en su vida y nos convertimos en alguien importante y por eso terminan muchos años llamándonos y como tú y yo, Reuniéndonos. volvernos muy amigas ¿sí? Sí, Por el así, proceso. así es. Martica, tú mencionaste la juventud y yo creo que este proceso de la juventud de ahora es muy diferente a nuestra juventud. Creo que ahora esta juventud quiere buscar muchas otras cosas. Antes a nosotros nos decían hay que hacer, seguir en un trabajo muy juiciosos. Ellos no, ellos todos los días se retan y quieren cosas nuevas. ¿Te ha pasado o has sentido o has visto personas jóvenes que ellas mismas dicen, no, yo ya quiero salirme de trabajar y me quiero independizar? Ay, sí, Patti, qué gran sorpresa he tenido en los últimos años en donde personas quieren hacer la inversión en su carrera profesional, en cómo gerenciar. Y he tenido personas de 25, 26, 30 años que de verdad le dan un giro a su vida. ¿Sí? Personas que estaban en el sector público y dicen, no, eso no es lo que yo quiero, pues arriesgate y hazlo ahora. Y lo que he encontrado es eso, como un deseo auténtico de verdad gerenciar su carrera profesional, no dejarle esa responsabilidad a nadie diferente a sí mismos, que creo que lo que nos pasaba a veces en nuestra generación, que entonces nos decían qué carrera estudiar, quedarnos 20 años en una organización, ojalá pensionarnos de esa, no, estos chicos, y no estemos hablando solamente por el hecho de ser millennials o de el momento en que han nacido, es porque de verdad auténticamente quieren ser felices y quieren ser felices en todo el amplio sentido de la palabra, ¿sí? Con lo que hago, con lo que vibro, con qué le estoy aportando a la sociedad. Y entonces eso ha sido también muy bonito. En últimas es ellos pensando y decidiendo por su vida y no esperando a que una organización decida cuál va a ser mi carrera profesional. Y saber que están haciendo la inversión para su vida, creo que los llena de un optimismo y los llena de una capacidad. Y hemos encontrado con que hoy estas personas auténticamente están felices, ¿sí? Le están aportando a la sociedad, están aportándose a sí mismos lo que ellos quieren y no están amarrados a un trabajo solamente por un tema de cuánto estoy devengando. Están ahí realmente porque se sienten felices haciendo lo que están haciendo. Bueno, no, este tema es un tema apasionante y pues podríamos quedarnos acá tú y yo conversando. Quisiera como ya para ir cerrando, que les dieras algunos como consejos, recomendaciones a estas personas que nos siguen, que escuchan nuestro podcast sobre esas transiciones, cómo asumir esas transiciones que a veces, como tú lo has dicho en toda esta entrevista, son duras, a veces cuestan lágrimas, pero que después dejan muchas satisfacciones. Patti, creo que lo más importante es que entendamos que un proceso de cambio es un proceso que genera muchas emociones, ¿sí? Entonces, al principio puede que tengamos rabia, tengamos frustración,
tengamos miedo, y creo que ese duelo hay que vivir, pero hay que superarlo, no nos podemos quedar ahí. Cuando aceptamos que esta nueva situación se está presentando, empezar a construir pensando en futuro, ¿sí? Y no dejar de lado los sueños. Yo he encontrado personas que siempre habían querido trabajar en algo diferente. Claro, a veces tenemos que hacer sacrificios en términos, por ejemplo, de el sueldo que devengaba. Pero es que yo no estaba feliz ahí haciendo eso, venga, yo quiero cambiar. Y ahí es donde hemos encontrado también personas, y son creo que esos casos de éxito de personas que habían estado siempre haciendo una labor, pero habían soñado con otra, y a raíz del proceso empiezan a hacer eso con lo que soñaban. Entonces esos sueños también que nunca los perdamos de vista y que siempre, ¿cierto?, vivamos intensamente el presente. ¿Mm? El futuro sí, hay que vivirlo, pero está allá. El pasado pasó, y lo que nos tiene que quedar es toda la experiencia o lo que aprendimos de ese pasado, pero vivamos el presente, disfrutemos el presente, disfrutemos cada cosa que la vida nos da. Y si nosotros de verdad dibujamos nuestros sueños y creemos firmemente en esos sueños, el universo, Dios, la vida se encargan de volverlo realidad. Yo hoy con humildad te digo que yo hoy tengo la vida que quiero vivir, pero la construí, no ha sido solamente producto del azar, ha sido producto de trabajarlo, soñarlo, tratar de volver, de materializarlo y tratar de volver realidad eso que un día soñamos. Entonces creo que ese es el consejo, nunca pierdan de vista qué es lo que quieren, pero personalmente, no lo que quieren mis padres cuando soy joven o que quiere mi esposo o mis hijos, no, yo personalmente qué quiero, y a partir de ahí construyo. Ahora, ya para esta etapa quisiera dar unos consejos, ¿sí? Y es acérquense mucho a su familia, la familia es muy importante, y si uno tiene muy buenas relaciones con sus hermanos, con su esposo, con sus hijos, creo que esta etapa se vuelve absolutamente placentera. Y también encuentren amigos. Uno no tiene que encontrar una amiga para todo, uno puede encontrar una amiga para hacer deporte o tener un amigo para hacer tertulias. Yo tengo mi amiga para hacer tertulia política, por ejemplo, y nos encanta sentarnos frente a una copa de vino y hacer un país mejor a partir de lo que nosotros creemos que va a ser. Entonces, los amigos también van a ser muy importantes en esta etapa en donde ya tenemos más tiempo. Y la salud, cuiden su salud. Ya les dimos esas 7 reglas para tratar de tener salud y calidad de vida. De verdad, sigámoslas y van a ver lo que llegamos a los 70, a los 75, a los 80, siendo jóvenes de 80, jóvenes de 70, y no en este momento creer que somos viejos de 70. Bueno, Martica, muchas gracias por este espacio. Creo que no me queda más que agregar a todo esto que tú acabas de decir. Agradecerles a todos ustedes el estarnos acompañando. Aprovecho para contarles que este es el último podcast de este año. Esperamos en el 2024 llegar con muchísimos más invitados, con muchísimos más temas, porque la finalidad de este espacio, como se los hemos dicho siempre, es poderles traer a ustedes información para esta edad dorada en la que estamos. Que estén bien.